Bueno, y un día llegó y quiero contarles que... ¿Cuál se está viendo ahora de acá? Las 5 leyes biológicas. Perfecto, perfecto. Tenemos un sistema nuevo. Estamos probándolo, así que ustedes van a ser el conejillo de India. Van a saber, permitirnos algunas cosas que mostrar, pero la idea es que ustedes tengan esta información de que esto de la biología, qué es lo que me está permitiendo entender y de qué forma nosotros lo podemos usar en cada uno de nosotros. Así que vamos a ir comenzando en respeto a las personas que han sido puntuales y vamos a hacer una introducción a las leyes biológicas. ¿Qué pasa que no cambia esto? A ver, estamos acá. ¿Qué pasa que no puedo? No sé. Ahí está. Bueno. Esta persona, ahí me están escuchando todos. Bien. Esta persona, vamos a imaginarla que es algún familiar tuyo muy viejo, porque vamos a empezar una historia que comienza hace mucho tiempo, mucho tiempo, y que esta persona era una persona que vivía hace 200, 300 años, y de lo más bien que hacía sus actividades en algún momento determinado, por alguna cosa, estamos hablando de hace un tiempo largo a la fecha, esta persona se sintió mal. En aquel momento la persona lo que tenía a disposición era algunas personas que conocían de lo que era la ciencia de la medicina y por aquellas épocas iban a un médico, ellos se sentían aparentemente mal y el médico, en función a lo que había estudiado o sus antecedentes de todo lo que iban aprendiendo, empezaba a diagnosticarlo y le daba un diagnóstico X. Desde hace mucho tiempo, el origen de todo esto, allá por 1700, 1800 y antes también, la única forma que había era utilizando la energía que disponían las plantas, la medicina, todo lo que se dedicaban al tratamiento de la salud, conocían las plantas locales y de cada una de ellas, a través de brebajes, nos hacían aportar las energías de cada planta en cuestiones de infusiones o en cuestión de ungüentos. Pero toda esta medicina energética basada en la naturaleza, en las plantas, por ahí llegaban a usar hasta barro para curar heridas o picaduras. Toda esta medicina energética se fue transformando y hoy en día queda una rama de esa medicina que la conocemos como la homeopatía. La homeopatía es una de las formas que tiene la medicina hoy en día de hacer un acercamiento o un tratamiento manteniendo el espíritu emocional de la persona y utilizando un sistema de aporte energético extra que se lo suministran las distintas plantas que ellos van utilizando. Reitero, cada médico de la zona conocía las plantas de la zona. De hecho, en 1800 habían bibliotecas enteras. Todas las primeras partes de
de los inicios de la medicina eran a través de plantas, y si uno recuerda las primeras farmacias de nuestros padres o abuelos, y veían que estaban los frascos donde se hacían esas mezclas maestras que se llamaban. Esto fue creando la medicina homeopática, y hoy la tenemos. Esto tiene un cambio porque a través de... vamos a ir cambiando. No me cambia. ¿Qué pasa acá? No me cambia. Quiero cambiar. No me cambia. Ahí está. Bueno. En 1870 empieza a aparecer en Estados Unidos, con cuestión de que Rockefeller empieza a comprar parte de los ferrocarriles, y había que comunicar todas esas empresas petroleras con las salidas marítimas. Las vías se iban construyendo hacia el este con los esclavos negros y hacia el oeste con los esclavos que traían de China. Esta nueva inserción de la gente de China dentro de lo que es el territorio americano, empezaron a tener algunas patologías puntuales estas personas, y en algunos casos presentaron lo que después se llamó la fiebre amarilla. La fiebre amarilla viene porque era la fiebre que presentaban los chinos. Esta fiebre amarilla, los mismos chinos, tenemos que entender que la medicina oriental es totalmente a la medicina occidental. La medicina oriental habla del chamanismo de hace 5 o 6 mil años, y ellos conocían muy bien toda la parte de las plantas. Entonces, los médicos, los doctores chinos, que también estaban dentro de los grupos que hacían las vías, empezaron a curar la fiebre amarilla utilizando la corteza del sauce. El sauce es un árbol común que está en cualquier vera del río, en muchos terrenos, y hacían hervir la corteza del sauce, y con eso trataban perfectamente todo lo que sea el tema de la fiebre amarilla. Esto fue bien observado por un joven químico, Bayer, que él se animó, entendió esta forma de hacer esta medicina, que simplemente hervían la corteza del sauce, y él como químico entendió que se trataba de un ácido que él lo pudo identificar, que es el ácido acetilsalicílico. Esa, lo que hoy conocemos como la vallaspirina. Él logró, a través de la benzina, del derivado del petróleo, de la industria de Rockefeller, sintetizar y lograr hacer un producto químico. Él empezó a usar este producto de forma química, y ya no natural, sino en forma de medicamento, y se contactó la gente de la Standard Oil, porque veían que él consumía benzina. La benzina, les cuento rápidamente, es una parte del petróleo que no tiene mucha utilización. Esa parte prácticamente se desecha, pero había alguien que la utilizaba, alguien que la estaba utilizando. Entonces lo llamaron y le dijeron: ¿para qué estás usando la benzina? La benzina la estaban usando para actuar y hacer y fabricar un medicamento reemplazando a la corteza del sauce. ¿Por qué la necesidad de esto? Entonces ellos dijeron: ¿qué capacidad de aumentar la producción tenés? La que usted quiera. Tenemos contactos políticos, así que se conectaron y empezó
hay una carrera en donde creo que da vuelta la historia de la medicina, porque empieza a surgir una medicina en donde ahora sigue aumentando y creciendo una industria que hoy en día conocemos como la industria farmacológica. Esta medicina patológica, a partir de 1906, sufre un gran cambio. ¿Por qué? Porque Rockefeller, cuando entiende de que la forma de poder fabricar medicamentos en laboratorios se los podía autorear, patentar. Entonces ahora, porque bajo una ley natural, yo no puedo patentar una planta, no puedo patentar un té, no puedo patentarlo. Entonces, ahora el medicamento modificado con una fórmula química que me da algo parecido a esa infusión, sí la puedo patentar. Esta industria empieza a tomar un auge ya muy interesante, de manera que para el año 1906, Rockefeller envía una orden y hace un aporte a las universidades de medicina de los Estados Unidos. Todo esto está totalmente escrito, anotado en Google con el informe Flexner. Y hace un aporte de $100 millones en 1906, obligando a las facultades de medicina de los Estados Unidos a que el 80% de los rectores de las facultades tenían que ser CEOs de las petroleras. También haciendo algunas modificaciones en la biblioteca donde les obliga a eliminar toda la bibliografía que correspondía al tema relacionado con la medicina de las plantas o medicina energética. Esto puede sonar como un caso muy dramático, pero ya vamos a ver la ventaja que tiene. Aquí también le exige el mismo Flexner, que empieza a circular por todas las universidades, a cambiar el título de doctor a médico. ¿Para qué? Para ir relacionándolo con la palabra medicamento. Esta industria fue fortaleciéndose. Todo este informe Flexner es un famoso documento que está escrito en 1910. Y acá se hace todo un cambio brutal, en donde, por supuesto, que hoy en día todos los que van a la carrera de medicina se olvidaron de este comienzo y realmente cambia el sentido de la profesión de la ciencia de la salud. Todo esto está totalmente documentado y colgado por las redes y en todo lo que ustedes pueden buscar en Google, y yo no tengo ninguna intención de que ustedes me crean a mí, sino que simplemente les estoy pasando una información que hace muchos años vengo estudiando, y si ustedes quieren, les interesa, pueden también checarla en Google. Toda esta información, por supuesto, no está dentro de las universidades, porque ahora ellos tienen el control total de las universidades. De hecho, hicieron cambios radicales entre 1910 y 1925, a tal punto que el ministro de Educación de los Estados Unidos, está en el informe 1914, tuvo que hacer una recorrida por las universidades de Estados Unidos de medicina y logró un informe que dijo que las facultades de medicina de los Estados Unidos, a causa de estos cambios, se había convertido en la fábrica de chantas vende medicamentos. Palabras textuales están colgadas, ustedes se pueden buscar perfectamente en todo lo que sea Google, y eso se informa y está todo colgado, porque toda esta información es pública. Claro que nosotros no sabemos buscarla, pero ellos dicen la verdad y queda grabado en las redes. Entonces,
El primer gran cambio de todo esto, al enfrentarse a toda esta patología, es que ahora la medicina se vuelve netamente hacia tratar de acabar con el síntoma. O sea, empieza a separar esa visión anterior que tenía la medicina, en donde era ese famoso médico el doctor que todos conocíamos, que iba a tu casa con el maletín y conocía toda tu familia, entendía qué estaba pasando en tu familia. Acá empiezan a darse las especialidades, o sea, empiezan a separar cada parte y se empieza a trabajar en las medicinas del órgano, con lo cual ahora tenemos especialistas en estómago, especialistas en hígado, especialistas en riñones, y se empieza a separar al cuerpo de la mente a través de los tratamientos. El segundo, todo esto hizo grandes cambios porque se empezaron a hacer más y más y más subespecialidades, con lo cual ahora una persona ya no era vista en conjunto, sino que cada grupo de profesionales veían una parte sin importar de la otra parte. O sea, no relacionaban si yo en un momento determinado tenía dos órganos afectados. Simplemente tenía que ir a un especialista o a otro especialista y cada uno aplicaba el uso de fármacos con bases de manera que respondiera a cada órgano, sin importar cómo eso afectaba al resto del cuerpo. Con lo cual acá empieza una carrera infernal en un desarrollo de los cuales la industria farmacológica fue una de las industrias que más avanzó. La estrategia entonces empezó a consistir en tener enfermos crónicos que tengan que consumir todo tipo de productos paliativos. Reitero, se empezó a cambiar el arte de la sanación y se empezó a introducir el arte de la curación, o sea, utilizar químicos o cirugías para dar soluciones paliativas y no soluciones sanadoras. Este informe fue creciendo y dentro de la industria farmacológica, como había ahora dinero para todo, contratan a un señor, Louis Pasteur, en donde él como biólogo entendió y dio un informe en donde dijo, muchos sospechan que a partir de cierta coerción política y de unos cuantos dólares, a tirar una teoría que no coincidía con lo que se venían estudiando en su momento. Si bien también tenemos que tener en cuenta que en aquel momento los microscopios que había, no había microscopio de campos, por lo tanto eran lentes de aumento de muy bajo espectro. Él dijo que la enfermedad estaba causada por microorganismos, tanto ya sean hongos, micobacterias o bacterias, y que las bacterias defecaban lo que él llamó virus o defecaban veneno, basándose en la comparación de algunos insectos, como por ejemplo la vinchuca, que te chupa la sangre y deposita los parásitos a través del defecado. Eso fue mantenido, la industria farmacológica se nutrió de esto, lo utilizó como una herramienta para decir hay que matar todo porque la causa de todas las enfermedades son los bichos. A partir de esta incorporación, la industria farmacológica lo tomó como fuerte y empezó a desarrollar una industria del antibiótico. Antibiótico significa antivida. Por lo tanto, eran compuestos químicos destinados a matar cualquier organismo vivo que hubiera dentro de nuestro cuerpo. Suena como cruel, pero también esta industria farmacológica empezó a traer beneficios económicos muy interesantes y siempre que hay plata detrás hay muchos avances tecnológicos. La tecnología también empezó a crecer, hubo mucha aparatología nueva, empezaron a surgir microscopios más potentes, empezaron a surgir nueva tecnología que hizo que dentro de todo esto que sonaría como algo perverso, siempre se saca la parte buena. En conclusión, todo esto siguió su curso hasta que
en el lecho de muerte, tuvo que admitir que Bernard tenía razón, que no era problema de los microbios ni de los bichos, sino que era un problema del campo, de un campo estresado. Campo se refieren a los tejidos del órgano de nuestro cuerpo. Todo esto, por supuesto que cuando fue admitido esto, no tuvo ningún peso porque la industria farmacológica ya tomó su auge y a partir de esto la industria se valió de la industria preventiva o alarmista, con lo cual, erróneamente y tras algunos intereses muy particulares, no me interesa hablarlos acá, la industria empieza a ser la industria de la prevención o del pánico, en donde hubo un grupo relacionado a las mismas farmacológicas que diseñaron un grupo de médicos y científicos pagados que eran empleados de ellos para proponer una solución en donde te iban haciendo que vamos a evitar enfermedades. Todo esto fue avanzando, empiezan la medicina del pánico, a curar, a vacunar, empiezan distintas opciones que no vienen al caso tenerlas en cuenta. Todos conocemos que en Sudamérica hay más de 28 vacunas obligatorias, o sea, somos el Auschwitz de Alemania, ahora es Sudamérica. Somos la prueba de todos los experimentos que quieren hacer con experimentos químicos. Todas estas vacunas, que luego vamos a ver el sentido de las vacunas, si hoy realmente tienen sentido, porque toda esta medicina fue creciendo y es la medicina que normalmente conocemos hasta hace unos años atrás. Toda esta medicina en donde lo único que fue aumentando es la tecnología. Dentro de lo que es la medicina, solamente lo único que aumentó no fue el conocimiento del funcionamiento o de la patología o de la forma del cuerpo, sino que lo único que avanzó fue la medicina, en donde ahora se contaba con camas y todo tipo de computadoras de cualquier época para poder observar. Entonces la gente se sentía más como se podía ver adentro. Esta medicina fue creciendo, hasta llegar a empezar a tratar todas las enfermedades pesadas, como por ejemplo los más asustados que están en el tema del cáncer, lo que se llamó cáncer, a través de la medicina en donde la única forma que había era tratar de matar toda proliferación celular, no importaba para qué el cuerpo lo hacía. De hecho, dentro del Instituto Ensberg, en Alemania, que estaba ahí uno de los profesionales, como yo siempre digo, hay personas que tienen título y hay personas que tienen la capacidad de disfrutar lo que hacen o que les apasiona la materia que hacen. Este es el caso del doctor Hammer y su señora, que eran jefes de oncología del Instituto Ensberg en Alemania. Es el instituto donde más quimioterapia se aplicaba. Ellos tenían un promedio en aquel entonces, hasta el año 80, 70 y algo, 80, de 1,5 millones de quimioterapias por año. Esto es una locura. Y detrás de este evento, que era lo que se conocía hasta el momento, y de una experiencia personal tras la muerte de un hijo, el doctor Hammer se da cuenta ahora que él desarrolla un cáncer de testículo y su mujer desarrolla un cáncer de mama. Obviamente, como siempre decimos, es distinto cuando uno tiene que tratar a otro porque el cuerpo es de otro, a cuando ahora está la carga en nuestra mochila. Acá él dijo y observó correctamente, y esto es una estadística, él mismo se dio cuenta y se daba cuenta de que el 95% de las personas tratadas con quimioterapia a los 5 años morían. Y el 98% de las personas tratadas con quimioterapia a los 7 años morían. Definitivamente morían.
Esta era la estadística que tenían ellos. Entonces, pero claro, nosotros como no teníamos otras opciones, decíamos, bueno, por lo menos mi papá vivió o mi pariente vivió 5 años más. Sí, pero vean, observen, pongan su lógica a pensar cómo vivía esa gente después de la quimioterapia, sin pelo, toda destruida, toda su biología, toda su macrobiótica, porque toda la oncología, todo lo que sea la quimioterapia, mata todo tipo de células, vivas, muertas, malignas, lo que ellos llamaban, todo tipo de células. Con lo cual, mi sistema se ve expuesto a una serie de bombardeos en donde ahora tiene que hacer frente no solamente a lo que era una enfermedad, sino que a lo que era el ataque externo debido a un químico muy agresivo. El doctor Hammer aquí, cuando él tiene esta experiencia, se da cuenta y empieza a observar que ahora él le pasó esto después de un shock biológico muy, muy puntual, que fue la pérdida de su hijo. Vaya casualidad, él un cáncer de testículo y su mujer un cáncer de mama. Empezó tras un pensamiento deductivo y él se dio cuenta y empezó a trabajar con el psicólogo Mark Fletch y empezaron a pedirle unos estudios a Siemens, le pedían estudios de la tomografía que habían hecho, se los llamó a uno por uno de esos pacientes y empezaron a descubrir que todos esos pacientes, previo a ese diagnóstico, cuando a ellos les diagnostican el cáncer, 2 meses antes habían sufrido un gran estrés en donde no pudieron encontrar una solución adaptativa. Él se dio cuenta también que los pudo agrupar, porque se dio cuenta que había sintomatología que respondía de una forma y sintomatología que respondía de otra forma. Como era un gran estudiante, el doctor Hammer no era simplemente un doctor común, sino que era doctor, 9 veces doctor en medicina. Él se dio cuenta y pudo darse la maña de ir separando por capas embrionarias todo lo que él podía observar y se dio cuenta que las reacciones estaban debidas a las capas embrionarias y la forma que tiene nuestro cuerpo de solucionar adaptaciones biológicas. Entonces él se encontró con que directamente empezó a darse cuenta que cada parte de nuestro cuerpo, de acuerdo a la capa embrionaria, puede responder según la forma que tenga de, por ejemplo, si hablamos de la parte vieja de las células más primitivas lo único que saben es multiplicarse. 2, 4, 8, 16, 32 y así sucesivamente. Con lo cual, todo ese diagnóstico patológico, la medicina tradicional las fue transformando en lo que después llamó adenocarcinomas. Todos los tipos de tumores, todos los tipos que el doctor Hammer fue descubriendo, los fue agrupando según las capas embrionarias correspondían a la parte más antigua del cerebro, a las etapas de protección, a las etapas en donde salen los vertebrados y a las etapas evolutivas en donde nacen los órganos nuevos, o sea, el mesodermo, el cerebro nuevo. Esto a él lo llevó a hacer una serie de descubrimientos que fueron basándose, y él descubrió que, ¿por qué no me pasa? Sepan disculparme, no me pasa. Se ve que algo, ahí está, muy bien. El que sabe, sabe, y el que no, me están ayudando. Bueno, él descubrió que no se trataba de conflictos psicológicos lo que desataban todas estas enfermedades, sino que eran conflictos biológicos. Entonces, él se dio cuenta que el cuerpo empezó a creaba una enfermedad para curarse, pero ¿para curarse de qué? De algo forzosamente peor que la enfermedad, de algo que nosotros no tenemos conciencia, de algo en que ahora él empezó a ver que la enfermedad sería como la solución, la salida de emergencia. La enfermedad es útil
Y él dijo, a veces es vital. Tengamos en cuenta que ahora el doctor Hammer empezó a hacer una serie de estudios en función a sus conocimientos y entendió que todo este proceso se basaba en 5 leyes biológicas. La primera ley biológica que él encontró es que nosotros somos animales racionales y que cuando yo me enfrento a una situación que no puedo darle una respuesta racional, en ese momento rapidísimo, mi parte animal toma el mando, ejecutando para eso todas las memorias que tiene para buscar el mejor animal que me salve la vida. La segunda ley biológica, el doctor Hammer entiende que es la ley de la bifase, la ley de cómo funciona nuestro organismo en fase vagotónica y en fase simpaticónica. Desde los inicios de nuestra vida, de cualquier ser vivo sobre la Tierra, nosotros tenemos una parte simpaticónica y una parte vagotónica, manejada por el nervio vago. El nervio vago regula, porque cuando va llegando y está diagramado a través de los años y años que tiene de trabajo y de recopilación de información, él sabe que entre las 20 y 21 horas el nervio vago se relaja. ¿Para qué se relaja? Se relaja porque empieza a relajar los músculos. Entonces ahora la sangre empieza a irse hacia los órganos internos. ¿Para qué? Para poder hacer una limpieza de toda la apoptosis, de toda esa muerte celular diaria que yo tuve en el estrés de estar vivo en la mitad de la selva para conseguir vivir, sobrevivir y cazar. Entonces, de noche el cuerpo se relaja, entro en una vagotonía, en un sueño, en donde ahora permito que toda mi sangre vaya exclusivamente a limpiar mis órganos internos. A las 6 de la mañana, el nervio vago se activa y comienza la parte simpaticónica. Eso hasta el fin de nuestros días. ¿Por qué? Porque en la antigüedad no había jubilaciones, había que seguir cazando, si es que podíamos cazar, hasta el último de nuestros días. Entonces, siempre teníamos que levantarnos temprano para afilar el palito, para salir a cazar de una liebre, un ciervo, lo que fuera que necesitáramos para alimentarnos. Esa ley de la bifase nos muestra que cuando uno de los sistemas en simpaticotonía excede los niveles básicos de estrés, que yo me encuentro en una situación estresante, que no puedo dar una respuesta, mi biología toma el mando y ejecuta la mejor solución para que yo pueda transitar ese proceso. Una vez que lo resuelvo, mi biología se adapta y vuelve a la normalidad en un par de fases. La primera fase vagotónica, en donde empieza la reparación, que él se dio cuenta que normalmente la mayoría de las enfermedades, casi todas, se presentan los síntomas en fase de reparación. Por eso él ahí se dio cuenta que los únicos cánceres que sanaban después de la quimioterapia eran los antiguos cánceres que ya estaban en fase de reparación. Con lo cual él dijo, acá tenemos que el cuerpo siempre presenta el síntoma, porque tiene algunos subprogramas, como dolor, como otros programas especiales, que a mí me hacen y me obligan a la fuerza a quedarme quieto para poder llevar a cabo la reparación de esos órganos. Ahora, ¿qué también se dio cuenta? Que cada uno de estos órganos o estos tejidos embrionarios respondían de distinta manera. Se dio cuenta que los sistemas más antiguos, cuando tenían que hacer el superórgano, lo único que sabían hacer era multiplicarse. Y en fase de reparación, lo desarmaban a lo que ellos llamaban tumor a través de unas funciones especiales, utilizando microorganismos puntuales que eran los que desarmaban todos estos programas. Yo estoy hablando
en términos muy caseros, no quiero abrumarlos con tecnología ni con frases científicas. Y si vos sos científico, si vos sos médico, psicólogo, psiquiatra y te interesa que hablemos de términos científicos, dentro del curso se hablan correctamente los términos científicos. Pero hoy estoy haciendo una información para que la gente comprenda con el término de la calle por qué y cuál es la ventaja de conocer este descubrimiento, porque vuelve al origen nuestro, que es cómo nos podemos tratar de forma natural. Entonces, ahora también se dio cuenta que en los tejidos nuevos, que en todo lo que sea el mesodermo nuevo o el ectodermo, la función de toda la estructura ósea y muscular, todo el sistema osteoarticular, funcionaba totalmente distinto. En fase activa disminuía la función y en fase activa se exacerbaba. O sea, al revés. Entonces él pudo empezar a ver qué es lo que daba estas funciones y empezó a ver, junto con otros doctores también, que lo apoya mucho esto el doctor Bruce Lipton, que él dice que cada célula en nuestro organismo tiene un promedio de entre 10 a 15 microorganismos. Esos microorganismos son virus, micobacterias, bacterias u hongos. O sea que ahora, apoyado en Lacan, se daba cuenta que ya no eran los que causaban la enfermedad, sino que eran todos esos obreros especializados que estaban a nuestro servicio para ayudarme a buscar la mejor adaptación posible a un problema. Y por último, la quinta ley del Dr. Hammer es la ley de la quinta esencia, el sentido biológico. Y él ahí establece que todo nuestro cuerpo está programado y diagramado en términos de supervivencia biológica de la especie. Pero escuchen esto, de la especie por sobre la individual. O sea, que si la biología necesita sacrificar una hoja del árbol, la va a sacrificar a merced de que viva la planta completa. Le voy agarrando la mano. Este es el doctor, se lo presento al doctor Richard Hammer, médico alemán. Le doy acá, inició sus investigaciones luego de haber diagnosticado cáncer de testículo, después de la muerte de su hijo Dirk Hammer. La historia, búsquela en Google, está siempre escrita, es apasionante porque realmente fue un hecho traumático e inesperado. Ya llamó a su descubrimiento las 5 leyes biológicas. Toda enfermedad es una solución biológica a un conflicto emocional inconsciente no resuelto. Descubrir, comprender y hacer consciente el código secreto del síntoma detiene la enfermedad hasta su total remisión. Esto da un vuelco total, de manera que ahora él genera lo que se llama la medicina pata para arriba, porque ahora él empieza a darse cuenta que todo responde a programas especiales de supervivencia que tiene cada órgano ya grabado desde el inicio de la vida para buscar la mejor solución. Por eso cuando nosotros, siempre digo, y esta es una frase que me encanta, y somos un zoológico inteligente. ¿Por qué un zoológico? Porque tenemos absolutamente toda la memoria de todos los animales a nuestra disposición. Y cuando yo me enfrento a una situación o a un shock, a una situación inesperada, en donde no puedo darle una solución instantánea, porque es algo muy dramático, agudo, y lo estoy solo, lo vivo en soledad, es algo inesperado, toca todos los órganos en conjunto y se produce una emoción que toca psique, cerebro y órgano, con lo cual ahí se activa el programa que él le llamó DHS en honor al hijo de Dirk Hammer síndrome. Entonces, esto es cuando se pone en actividad ese programa biológico que va a cumplir las fases perfectamente diagramadas en la biología, en donde en ese momento, donde una vida era normal o establecida como común, y de golpe comienzo en la zona azul, en donde ahora me enfrento a situaciones en que no puedo controlar, no chiría, no dejo de pensar, es algo que necesito solucionar, puede ser algo vital, puede ser algo estresante,
cada uno sabe, porque no para todas las personas, según los rieles que tengamos, cada vivencia la adoptamos de una manera muy personal, hasta que en algún momento, consciente o inconscientemente, pensando o de casualidad, se produce lo que se llama la conflictólisis. ¿Qué significa conflictólisis? Conflicto viene de problema y lisis de resolución. Entonces, cuando se resuelve el conflicto, que ya mi cuerpo no necesita estar más adaptado. Ejemplo, tengo una situación indigesta. Me echaron del trabajo y yo le prometí a mi familia que íbamos a ir de viaje. Es algo que mi jefe inesperadamente me echó, me dijo que me quedaba sin trabajo. Esa información para algunos puede ser un drama, para otros puede ser una solución, por fin me echaron, pero para esta persona, que eso fue un drama, un dramón, porque a lo mejor le había prometido un viaje a su familia, o dependía de algún proyecto, o de reparar la casa, y de golpe sentirse sin ese ingreso, para él fue algo muy choqueante que no le encontraba una solución. Entonces, ante algo tan indigesto, ante algo tan injusto, mi cerebro viejo lo único que sabe hacer es digerir. Para eso tiene la mejor solución biológica, porque él conoce a las células que mejor saben actuar de digestión, las células del estómago. Entonces, como se trata de un sistema antiguo, ¿qué es lo que hace mi estómago? Empieza a hacer lo que saben las células digestivas, 2, 4, 8, 16, 32 y así. Con lo cual, esa persona empieza a tener un estómago de quinta generación para poder en sí él ir, ¿cómo sería? Digiriendo eso que él le tocó vivir con su jefe, que no lo pudo entender. Tantos años de trabajo y de golpe un shock que no pudo entender. Su estómago ahora está dispuesto, con toda la última tecnología, a digerir algo que no es alimento, que es un bocado de pensamiento indigesto. Pero esa comunicación entre mi cerebro nuevo y mi cerebro viejo lleva a que mi cerebro viejo entienda que hay un alimento en el estómago que yo no pueda digerir. Por eso codifica, mostrándome en el estómago que yo tengo que digerir algo, que puede ser un alimento sólido o un alimento pensado, una idea, un pensamiento, una emoción oculta. Entonces, cuando yo consigo otro trabajo y se soluciona todo, ya no necesito más ese superestómago, por lo cual los microorganismos van a ir para lograr deshacer todo eso que hicieron, porque ya no necesito más digerir, ya conseguí un nuevo trabajo, un mejor trabajo, y justamente cuando me empiezo a resolver el problema de mi estómago, empiezo con los síntomas con los cuales empiezo a tener posiblemente heces con sangre, dolor, y voy al médico. ¿Y qué dice? Adenocarcinoma. Sin embargo, me están viendo en la fase de resolución, en la PSLA que ustedes están viendo acá, en la fase exudativa. En esta fase donde yo ahora voy al médico y él me diagnostica cáncer de estómago, cuando en realidad yo tuve el tumor de estómago, mientras no pude resolver esta situación, y en fase de reparación tengo todo el desarmado a través de microorganismos especialmente diseñados para desarmar ese superórgano que armó como solución biológica. Esa reparación tiene una primera fase, luego viene una fase epileptoide, que es la prueba. Me vuelve a probar a ver cómo funciona el órgano reparado, y si hay algo que reparar, él mismo lo termina de reparar, hasta que vuelve toda la parte donde empiezan las cicatrices, a cicatrizar todo lo que se adaptó y volver a la parte de eutonía o normotonía. En la tercera ley biológica, el doctor Hammer hace una distinción
muy interesante, porque él se dio cuenta de que dentro de esa escala, ese diagrama bifásico, según sea la etapa embrionaria, correspondía a una parte específica del cerebro. Por eso que acá también se empezaron a dar cuenta, y esto se lo pongo yo como modo de ejemplo muy burdo, pero ustedes me van a entender, que como si yo tuviera un problema de carburador en el auto, voy al mecánico y el mecánico me dice, ¿tenés la goma con la rueda floja? Y yo pregunto, ¿tiene algo que ver el carburador con la rueda? No. Esto es lo que se dio cuenta el doctor Hammer, que no tenía nada que ver un tejido embrionario con otro. Por lo tanto, se cae la hipótesis de la famosa metástasis. Simplemente que el doctor Hammer se dio cuenta que acá existía otra particularidad, que era que cada parte de nuestro cuerpo respondía de una manera específica en función a lo que en esa etapa evolutiva correspondía todos esos microorganismos que trabajaban en cada área del cerebro. Por ejemplo, en las etapas más viejas no había necesidad de otra cosa que eran puramente amebas. Las amebas, las primeras células, los animales unicelulares, se fueron haciendo multicelulares, necesitaron hacer protección, necesitaron la creación de un cerebelo para ayudar a protegerlos. Luego esos seres se fueron transformando en reptiles y necesitaron salir del agua, con lo cual empiezan a salir los primeros vertebrados y ahí empieza la sustancia blanca a formarse dentro de nuestro cerebro. Es una magia, les comento que es una magia porque no tenía otra forma de adaptarse que dentro del cráneo, porque lo que limita nuestra evolución es el diámetro de la vagina, que es la salida, el canal de parto. Así que la naturaleza se encargó para introducir dentro de nuestro cráneo todos estos sistemas nuevos, que son los cerebros nuevos, junto con la corteza cerebral. Con lo cual me permitió manejar toda la parte de músculos, tendones, ligamentos, y unas nuevas partes más para poder adaptarme a esa nueva vida que salía del mar y empecé a caminar en la tierra para poder conquistar todo el mundo entero. Esta etapa, dividida en etapas embrionarias, me avisan de que él empezó a darse cuenta que en las partes más viejas, los únicos que trabajaban eran hongos y micobacterias, mientras que en el mesodermo nuevo, toda la parte de protección, había algunas micobacterias, bacterias, y en el ectodermo estaban lo que en aquel momento se determinó como virus. No voy a hablar de virus porque es un tema caldente y realmente hoy se sabe que el virus lo fabrican nuestras mismas células, hoy se sabe que el virus no es contagioso, hoy se sabe que es un arma muy evolutiva que tiene nuestro cerebro para lograr cambiar. Se me está agotando la batería, para lograr cambiar la información de trabajo en las células en donde él estaba trabajando. Por ejemplo, si yo tengo que trabajar y cambiar información en la célula de la vagina, tengo virus especializados que son los HPV, los papilomas, son virus evolucionados. Si yo tengo que poner mi cronómetro en 0 para volver a empezar, ¿qué es lo que tengo que dispone mi organismo? El HIV. Porque cada uno de esos ingenieros, que hoy se llaman virus, son los agentes especializados en donde, como un vector lineal, van hacia la zona de reparar para que todo el sistema de micobacterias o bacterias, según la capa embrionaria que sea, pueda llevar a cabo su trabajo. Todo este proceso culmina con que entonces ahora sí cierra que tanto los humanos como los animales tenemos nuestros sistemas vitales en forma automática. Porque, fíjense, nosotros no vinimos a vivir, vinimos a evolucionar. Nuestra parte vital, si dependiera de nuestro consciente, cuando nos acostamos a dormir y nos olvidáramos de respirar 2 minutos, estaríamos totalmente muertos. Por lo tanto, toda nuestra biología está totalmente diagramada y programada en términos de supervivencia biológica y siempre utilizando el menor gasto energético.
Así que como ven, todo este conocimiento, todo esto que estamos logrando llevar a cabo, es que ahora me puedo alejar de las creencias que había respecto a la medicina y a partir de tener este nuevo conocimiento, yo puedo interpretar nuevamente las verdades. Y ya ahora, por más que digan lo que me digan, yo ahora sé que puedo tener y tomar conocimiento y contacto con mi propio organismo y hacerme responsable 100% de resolver mis propios conflictos, porque yo ahora ya tengo un conocimiento y ya no me baso en creencias. Quiero contarles a ustedes, queridos chicos que están todos hoy aquí, y muchísimas gracias por todo esto. Quiero contarles, para que esto ya no lo... Quiero contarles en que todo esto es una magia, porque empezamos a manejarnos nuevamente por leyes naturales. ¿Qué diferencia hay entre leyes naturales y creencias? Fundamental. Yo puedo creer que floto. Es más, de hecho puedo fumarme un porro de marihuana y creer que floto y me voy a salir caminando de un edificio. Pero ¿qué hace la ley de la gravedad? Se encarga de recordarme que hay una ley natural. Ahora, entonces, cuando yo me baso de leyes naturales, es que yo estoy funcionando según mi biología y no una creencia humana que porque tuvo contacto o estadísticas de los últimos 50, 60 años van a modificar el funcionamiento de la biología que tiene más 50 millones de años como humanos y 1.8 millones de años como seres vivos. Recuerden las mamás que a nosotros nos fabrican dentro del útero en un líquido salado, el líquido amniótico, que tiene un pH igual que el mar en el origen. Con lo cual, por eso es que ahí se desarrolla la primer célula, que es como si fuera el huevo cigota, que es como si fuera una ameba, un protozoo. Y luego empieza a multiplicarse y se hace un pescado, le salen patas y cola como un reptil. Y empieza a hacer y reproducir dentro del útero de mamá la vida completa de la faz de la tierra en 9 meses. Con lo cual, ahora mi biología se prepara dentro del útero de mamá de una forma de vida que ya no depende de mi madre, depende de mí. ¿Cuál es mi misión? Ese bebé que está dentro de la panza de mamá va a grabar una información exterior, externa, de todo lo que mamá vive mientras está en la panza. Ese bebé va a salir a la vida y va a tratar de encontrar las palabras que resuenen con esa vivencia que él vivió dentro del útero de mamá. Y él va a reproducir en un programa que se llama Ciclos Biológicos Celulares Memorizados, hasta su muerte, cada uno de esos conflictos y así sucesivamente, hasta el resto de su vida, para ver si en algún momento, con otro nivel de evolución, puede comprender todo eso que vivió en el útero de la mamá. Así que esto es porque nosotros estamos tan fascinados con las 5 leyes biológicas. Les recuerdo, no nos interesa cambiarte tu ideología. Deseo de corazón que esto sea la peor charla de tu vida. Deseo que sea la peor charla de tu vida, de manera que te lleve a investigar por tu parte, porque yo ya estoy bien. Ahora, es tu problema tu salud, es tu problema tu salud, con lo cual ahora la salud te va a dar cuenta que manejando estas 5 leyes biológicas ya no depende de nadie, ni va a depender del médico, ni del presidente, ni del ministro de salud, ni de la clínica, ni de nada. Vas a tener que utilizar todos los conocimientos que ya hay aplicados, porque la medicina, gracias a esa primer parte de farmacología y todo nuevo, se evolucionó mucho en la paratología. Hoy es fácil diagnosticar, hoy tenemos elementos muy exactos para lograr síntomas. Y mientras más exacto sea el síntoma, más fácil es de decodificar.
me hacen una pregunta muy interesante y quiero volver hacia atrás. Quiero volver hacia atrás. Voy a responder esto y con esto ya damos... bien. A ver, ayúdame acá un cachitito, ¿cómo es esto? Aquí está. Bien, miren. No. Ay, se me puso acá. Acá. Bueno, le respondo a esa persona. A ver. No. Ahí está. A ver acá. Bien, entiendan esto. La mayoría de las personas, y esto fue un tema del doctor francés Claude Sabat, que ellos decían, ¿por qué si el animal se adapta haciendo un órgano especial, una solución biológica y cuando lo resuelve se sana solo en la selva? ¿Por qué las personas se morían? Qué buena pregunta. Lo que nosotros no entendemos. El 90% de las agravaciones de ese propio estrés original y el 100% de las enfermedades. Con lo cual, lo único que mantiene al animal enfermo es el diagnóstico. El hecho de que te digan, tengo cáncer, sin saber para qué tu cuerpo hizo esa solución, en ese momento que se produjo el DHS hasta la conflictólisis. Esto se ve muy bien dentro del curso y se estudia perfectamente porque antes que ayudar a cualquier persona que te venga a visitar o tenga que manejar o asumir un cáncer, lo que necesita hacer es identificar el conflicto del diagnóstico. No hay nada más grave sobre la superficie del planeta que el conflicto del diagnóstico. Por eso fíjense, como un bichito que tiene una mortandad normal de menos del 1%, nos generó un estrés por el conflicto del diagnóstico de que nos moríamos todos y resulta que en definitiva pararon un mundo por menos de lo que normalmente se muere la gente a nivel mundial de latrogenia medicamentosa. ¿Ustedes sabían que hace 6 o 7 años había más muertos por medicamentos de gripe común que hoy la plena pandemia? Busquen, están las estadísticas en Google, pero nadie lo busca. Todos creemos en la propaganda televisiva. Chicos, espero haber sido simple para que vos, que estás ahí, que no entendés de medicina, puedas comprender qué significa esto. Y si te gusta esto, a ver, ¿cómo hago para... Ahí está. Y si te gusta esto, tenemos forma también de estudiarla. Y acá tenemos en Argentina y contamos con mucha gente. Por ejemplo, uno de los profesores que está dentro de nuestras aulas virtuales es Alejandro Gatti, licenciado en Psicología Intrapersonal, escritor, autor de libros magníficos. La biología no miente. Él ahora junto en julio largamos un curso en constelaciones cerebrales. ¿Cómo trabaja mi cerebro cuando yo estoy enfrentado a dos situaciones que utilizo ambas partes del cerebro? Y también para ir formándote en esta bella carrera de uso personal o para otros, pero mucha gente también la utiliza para su propia familia, que es conocer y cómo aplicamos en forma práctica ante cada síntoma o enfermedad las leyes biológicas. Pero si vos ya conocés de leyes biológicas, si vos sos psicólogo, profesional, médico y te interesa dar un paso más, te invito al curso de Alejandro Gatti, que vamos a dar en conjunto, con el cual va a ser un honor
y realmente tener un manejo de la biología, poder transitar mi vida a través de cómo se manifiesta la biología, cambia totalmente tu vida y te permite tener una vida sin miedos. Porque antes uno tenía una enfermedad y se asustaba. Y ahora yo tengo una enfermedad y digo, qué bueno que tengo que resolver. Por eso ya no nos asustan las palabras como cáncer, ya no nos asustan las palabras como leucemia. De hecho, para nosotros es muy fácil ayudar a una persona con leucemia, con cáncer, diabetes. O sea, porque hablamos del arte de sanar. Sanar es, no necesitas más nada que tu propio organismo. Y esa es la magia de las 5 leyes biológicas. Ir en una medicina paralela acompañando a tu médico, que él te va a ir guiando. Pero nosotros te vamos a enseñar a sanar. Nosotros no sabemos el arte de curar. Nosotros practicamos y estudiamos el arte de la sanación. De hecho, hay congresos que se hacen de médicos y sanadores. Mi nombre es Jorge Fernigrini. Soy de Río Cuarto, Córdoba, en la República Argentina. No soy médico, no soy psicólogo ni psiquiatra. Y eso te da pauta de que para trabajar en la ciencia y lograr la sanación no hace falta ningún conocimiento más que conocer 5 leyes biológicas. Te invito a este mundo atrapante porque tu vida cambia y la de tu familia también. Muchísimas gracias, esto va a quedar grabado, gracias por tu presencia y van a salir todo esto por redes para quien vos quiera compartir. Si querés estudiar esto, podés hacerlo, contactate, van a estar todos los teléfonos. Pero esto no tiene ningún secreto, esto no tiene ninguna vivada, es solamente pasarte información, mucha información acerca de lo que a nosotros nos dio resultado. ¿Y que funciona? Funciona. Funciona con todo el mundo. Pero ojo, también sabemos que no todo el mundo está listo para recibir esta información, porque trae algunas personas muchas creencias muy arraigadas y yo lo lamento. Pero si sos un loco lindo, que te gusta la vida, te invito a participar de esta nueva forma de ver la vida. 5 leyes naturales. Muchísimas gracias. Nos vemos. Chau, 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 chau. Chau.